Buenas tardes, querido hermano, que el Señor le bendiga. Le hablo en esa oportunidad, le habla su amigo y su hermano y su servidor Ítalo Colmenares. En esta tarde vengo a traerte un mensaje en el libro de Génesis, a la altura del capítulo 37 en adelante. La titulación del mensaje en esta mañana lleva por nombre: Jehová tiene propósito en tu vida. Jehová tiene propósito en tu vida. Allí nos habla, a la altura del capítulo 37 del libro de Génesis, nos habla donde José, el intérprete de sueño, uno de los 12 hermanos, el menor de los 12 hermanos, hijo de Jacob, donde el Señor le ministraba a través de sueño, era intérprete de sueño. Dice que José, desde muy joven, empezó a recibir revelación en sueños y quiso contárselo a sus hermanos. Dice que este era el hijo más querido, era el más joven de Jacob, muy preciado, y empezó a tener revelaciones de sueño y decidió contárselos a sus hermanos. Pero sus hermanos no lo vieron con gracia. Empezaron a sentir recelo de Dios, de José, ya que era el hijo preciado de Jacob, ya que era el menor. Dice que su padre Jacob le puso una vestidura fina, muy hermosa, de colores, donde sus hermanos empezaron a sentir más recelo de él, y José empezó a vivir en ese campo, en ese entorno familiar un poco incómodo, diría yo, para él. ¿Cuántos de nosotros jóvenes, tu hermano, hermana, en tu juventud, en este momento, junto a tu familia, quizás vives tormento, vives cosas un poco precosas? Pero déjame decirte que el que ha puesto los ojos en ti y tu mirada en ti está contigo. Aquí hay algo que es maravilloso. José tenía la llave del cielo. La llave del cielo, déjame decirte que cada uno de nosotros la podemos tener, y esa llave es la obediencia. Cuando tú y yo tenemos obediencia en el Señor, tenemos esa llave de la bendición. Dios está con nosotros, y pueden haber muchos que quieran hacernos daño, pero el Señor tiene sus ángeles y te defiende, que acampan sobre ti y te defienden. Él no se detuvo, a pesar de todas las cosas. Los hermanos, estando en el campo, dice que José acudió donde ellos estaban pastoreando ovejas, y los hermanos se dijeron: allá viene el soñador. Le tenían ya rencilla a su hermano, envidia a su hermano, y decidieron matarlo. Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, quiso interceder, diciéndole que no se ensuciaran las manos llenas de sangre por su hermano, porque era su hermano. Quiso quizás planificar que lo metieran en una cisterna que estaba sin agua, y más tarde vendrían por él para quizás hacer otras cosas, pero la mano poderosa de Jehová estaba con él. Decidieron hacer esas cosas, y Judas propuso una idea de vendérselo a unos mercaderes que venían pasando por ese lugar, unos evangelistas, por 20 piezas de plata. Mira todo lo que narra la Biblia, donde donde José, intérprete de sueño, fue vendido a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Mira todo lo que este joven estuvo pasando. No sé cuál sea tu situación hoy, querido joven, querido amigo que me escucha allí, querido hermano. No sé cuál sea la situación, pero la mano poderosa de Jehová no quitó su mirada. Estuvo allí con este joven obediente, con este soñador. Estuvo allí, a pesar de que lo vendieron sus hermanos, no les importó venderlo. Allí dice que este joven soñador, José, pasó esto. Engañaron sus hermanos a su padre, a Jacob,
le llevaron la vestidura de José, haciendo creer que estaba muerto, que llenaron su vestidura de sangre de cabra para hacer creer a su padre que un animal feroz había devorado a su hermano. Mira cómo todas estas cosas acontecen en la vida de José, y sin embargo la mano del Señor estaba con José. José dice que pasó a ser uno de los esclavos allí, uno de los reyes llamado Potifera, y dice que la mano poderosa de Dios hacía que en él hubiera gracia. Y este rey Potifera halló gracia en él, sabía que Dios estaba con él, todas las cosas que hacía José le salían bien. Dice que la esposa de este rey Potifera le gustó la apariencia de José, porque era un joven con mucha apariencia, hermosa apariencia y muy distinto a muchos, y quiso en muchas oportunidades que él tuviera algo con él, pero él se negó a eso porque era fiel a Dios primeramente y a su amo también. Y esta mujer, en vista de que no alcanzaba a lograr las cosas porque había sido rechazada por José, decidió pautar un plan donde dijo que José había abusado de ella, que quiso abusar de ella, pero fue mentira. Sabía que estaban mintiendo. Tuvo la vestidura de él y lo dijo de esa manera. José había salido huyendo. O sea, José huyó siempre de las tentaciones. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás sumergiendo más a la tentación o estás huyendo a la tentación? A lo que hoy te hace daño, lo que hoy te causa daño, tienes que alejarte. Déjame decirte que José quiso serle fiel a Dios, se mantuvo fiel, huyó. Y sin embargo, a este hombre, a este joven, fue metido preso por Potifera, lo mandó a meter preso en la cárcel, donde allí se consiguió conjuntamente con un copero del faraón y un panadero del faraón que estaban presos allí. Dice que la gracia de Dios estaba con José. José clamaba a Dios. Dios sabía que él era inocente de lo que lo estaban culpando, y sin embargo la gracia de José estuvo allí, permaneció con él en esa cárcel. Dice que el carcelero vio la gracia que había en José, y llegó José a mandar allí en la cárcel a ser alguien superior a los presos que estaban allí. Dice que un día el panadero conjuntamente con el copero tuvieron allí un sueño, y estaban preocupados porque no sabían interpretar el sueño. Y dice José que le dijo a ellos que le contaran el sueño, porque el Dios de él sí podía interpretarle. Ellos procedieron a contar su sueño, y dice que José les dijo que en 3 días el copero estaría poniendo copa en manos del faraón. Nuevamente lo volverían a su cargo, y al panadero que en 3 días obviamente lo colgarían, lo matarían. Tal cual como Jehová le interpretó a José el sueño para ellos, tal cual sucedió. Mira, déjame decirte, querido hermano, que mientras que hagamos las cosas bien, tú hagas las cosas bien, Dios va a estar contigo. Así como estuvo con José. Dice que el copero, antes de irse al faraón, José le pidió que se acordara de él, y el copero le dijo que sí, que cuando lo pusieran allí ante el faraón le hablaría de José. Pasaron 2 años, querido hermano, donde José estuvo preso allí pagando injustamente algo que él no había cometido, pero la mano poderosa de Jehová, no importa el tiempo que tú estés cautivo, no importa el tiempo que tú puedas estar pasando algo, pero déjame decirte que Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, Él no se ha olvidado de ti. Mientras que tú seas fiel a Dios, déjame decirte que la mano poderosa del Señor siempre va a estar a tu lado. Dice que pasaron 2 años para que el faraón tuviera un sueño, y llamó a adivinos para que interpretara, y nadie logró interpretar. Cuando el copero se acordó que había compartido en la cárcel con José, y fue el que le dijo al faraón, y el faraón mandó a buscar a José, lo liberaron, lo trajeron delante del faraón, y el faraón le pregunta para que le interpretara el sueño, y dice: yo no, pero al quien le sirvo sí, a Dios. Y dice que trajo revelación Jehová a José, interpretó el sueño del faraón de las 7 vacas
gorda y las 7 vacas flacas, los 7 años de hambruna y los 7 años de abundancia. Dice que el faraón colocó anillo en su dedo, vestimenta, y José, a pesar de que había pasado tantas cosas, pasó a ser gobernador de Egipto. Mira como el Señor tenía propósito en este joven, a pesar de que había pasado por tantas circunstancias, pero se había mantenido leal a Dios. Mi pregunta es, ¿hoy estás haciendo las cosas bien? ¿Estás manteniéndote leal a Dios? No importa las circunstancias que estés pasando, Dios te quiere llevar a otra dimensión, a otro nivel, así como llevó a José a ser gobernador de Egipto. En los 7 años de abundancia, José fue inspirado por Dios para almacenar en muchos graneros, en muchos almacenes, granos y muchos alimentos, para cuando vinieran los años de hambruna. Y sus hermanos, tal cual como se cumplió el sueño de José, y los hermanos nunca creyeron, tal cual sucedió. Vinieron los 7 años de hambruna y sus hermanos, que eran de Canaán, tuvieron que acudir al pueblo de Egipto, no sabiendo que allí la mano poderosa estaba con José y que José, su hermano, era el gobernador de Egipto. Por un momento, su corazón de José quiso entrar en algo que quizás nosotros también, cuando nos hacen algo, entramos en algo contrario. Pero José, a pesar de todas las cosas, se mantuvo fiel a Dios, y Dios tenía propósito con él. Era necesario que José fuera vendido a esos ismaelitas, era necesario que José estuviera en esa cárcel, era necesario que José pasara por tantas circunstancias, como es necesario que hoy tus hermanos, tú joven que me escucha, estés pasando por tantas cosas. Quizás tú te preguntas, Señor, pero si te estoy siendo fiel, Señor, pero si estoy diezmando, Señor, pero si estoy trabajando en tu obra, Señor, pero si estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está pasando conmigo? Acuérdate, mi hermano, Job también fue varón justo y perfecto delante de Dios, y Dios permitió que lo zarandearan. Pero Dios sabía, Dios conocía el corazón de Job también, como conocía el corazón de José. Dios conoce tu corazón. Déjame decirte, mi hermano, no te preocupes, no te angusties. Deja que Dios obre en tu vida, que a pesar que las circunstancias hoy te estén agobiando, que a pesar de que injustamente te estén culpando, déjame decirte que la mano poderosa de Dios, la mano poderosa de Jehová, que estuvo con Job y estuvo con José, hoy está contigo. Y hoy déjame decirte que sigue avanzando, y que a pesar de que vengan muchas adversidades en tu vida, muchos problemas en tu vida, Dios tiene propósito en tu vida. Dios te quiere llevar a otra dimensión, así como llevó a José al pueblo de Egipto a ser gobernador de Egipto para que salvara a su familia, a sus hermanos. Tenía Dios propósito en José. Déjame decirte que el propósito de Dios en tu vida, querido joven, querido hermano, querida hermana que me escuchas allí, Dios lo va a cumplir. El propósito de Dios nadie lo va a parar, nadie lo va a parar. En tu vida se va a cumplir lo que Dios tiene para tu vida en esta tarde. Dios te bendiga en gran manera, mi querido hermano.